En pocos días será 31 de octubre, fecha en la que muchos paganos y satanistas celebran su fiesta principal, Halloween. Hoy nos visita aquí en nuestra casa el padre Javier Luzón Peña, quien fue exorcista durante muchos años en España. Acompáñanos a desentrañar la historia y los peligros de esta festividad que ninguno de nosotros deberíamos de celebrar. Aquí te lo contamos, en honor a la verdad. Que es un momento crucial para la iglesia. Pues hay un martirio que es cruento, que inicia y acaba, y hay un martirio. Le has quitado ese aspecto sobrenatural, te quedas con el ser budismo humano todo eso, animal. el budismo tibetano es todo eso. ¿Por qué? Pues porque claramente la reina no era antisemita. Uno da la batalla hasta el final. O sea, es... Damos la bienvenida al padre Javier Luzón desde Madrid. Bienvenido, padre, a su casa, aquí en la Liga Santa de Oración por España. ¿Cómo está, padre? Muy bien, encantado de participar pues, en esta edición y pues además creo que el tema que piensan tratar pues, es un tema muy acertado para estos días y por tanto pues, me parece que vale la pena pues, desglosarlo y aclararlo porque hay mucho desconocimiento acerca de esta fiesta de Halloween que la gente no se da cuenta de que es lo más opuesto al sentido cristiano de la vida y que, por tanto, pues no es un juego de niños, no es una cosa inocua. Yo me voy a presentar para que sepan quién soy. Nací en 1952, soy sacerdote desde 1980 y ejerzo en Madrid como vicario en una parroquia y como capellán coordinador de un hospital. Antes de ser sacerdote, porque la vocación me alcanzó cuando ya estaba ejerciendo la profesión de profesor de filosofía, hice la carrera de filosofía pura y pues me licencié con una memoria sobre la libertad en Santo Tomás de Aquino y me dediqué a la docencia universitaria, a la investigación para preparar la tesis doctoral sobre todo en cuestiones antropológicas. De ahí surgió luego, pues en el año 98, una monografía que se llama Marco en el cuerpo, claves antropológicas de la moral sexual católica, que es una explicación de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Me doctoré en teología en 1984 con un trabajo sobre el Espíritu Santo en Santo Tomás de Aquino. En su comentario a los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo he sido profesor de antropología teológica, que es la materia en la que se estudia la demonología. Y también he sido profesor de introducción a los libros históricos de la Sagrada Escritura en el Centro Diocesano de Teología de la Diócesis de Getafe, donde estuve un tiempo para atender por motivo de la enfermedad de mi madre, me trasladé y luego ya pues volví a Madrid. He participado como en el Ministerio de Liberación desde el año 1995, en que el obispo de Córdoba, estaba yo viviendo allí, me pidió que me encargara de este ministerio y he estado con intervalos ocupándome de este ministerio hasta 2015, que fui exorcista durante un tiempo y adquiriendo una larga experiencia en la diócesis de Madrid, pues en las miles de intervenciones que la providencia hizo que tuviera que realizar. Eso me llevó a que, como el obispo, cuando dejé de ser exorcista, me pidió que formara a los exorcistas, pues me llevó a preparar la publicación del primer manual de exorcística de la historia de la Iglesia, que se llama Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista, ¿no? Ahí pues recojo desde una perspectiva católica, porque hay libros de experiencias, los del Padre Amor, hay libros de vademecum exorcísticos que hay que hacer según supuestos que se presenten, hay libros de oraciones exorcísticas, de liberación, de sanación,
pero lo que no había era un manual que explicara desde la doctrina católica pues lo cierta, ¿no?, los fenómenos que uno puede encontrarse relacionados con los ataques que los demonios realizan contra el ser humano, especialmente contra nuestro psicosoma. Y pues eso me llevó a publicar este libro. Ahora voy a publicar otro que sobre la nueva evangelización, explicando qué ha pasado, por qué hemos llegado a este proceso de descristianización, de apostasía, también dentro de la Iglesia, y pues cómo realizar una nueva evangelización procurando que sea evangélica, o sea, como la hacía Jesucristo y los apóstoles y lo hicieron los primeros cristianos, ¿no? Este libro saldrá dentro de muy pocas semanas, porque ya está maquetado, ya está la portada, en fin, los trámites que son necesarios. En poquito tiempo espero que pueda salir a la calle, ¿no? Se llamará Quo Vadis Ecclesia, ¿dónde vas Iglesia? Celebrando en falso los sacramentos, como decía el cardenal Sebastián, que les hablaba a los obispos españoles diciendo que no podemos seguir celebrando en falso las bodas de gente que no cree, de los bautizos, de padres de hijos de padres que no son cristianos, de primeras comuniones, que son la primera y la última comunión, y confirmaciones de chicos que no practican, que eso no podemos seguir ahí y que hace falta hacer una nueva evangelización evangélica. Es un poco pues las materias que... Y bueno, pues esta es un poquito las inquietudes, me he dedicado a diversas tareas, como es natural, llevo 41 años de cura, pues ha sido una experiencia amplia, gracias a Dios, y bueno, aquí estamos pues para hablar de este tema que ustedes me han propuesto. Muy bien, padre. Y nosotros le damos las gracias por ello, especialmente por su humildad, ¿no?, por venir a este pequeño canal. Comenzamos apenas hace un año con esto que usted bien dice, la lucha espiritual a través de la oración, de un grupo de laicos muy preocupados por la situación de España, del mundo, de la Iglesia particularmente, y también haciendo especial hincapié en la evangelización y en un tema que nos preocupa también a muchísimos católicos y que desgraciadamente yo creo que amerita este espacio especial que le vamos a dar hoy, porque desgraciadamente se ha metido en la cultura española, en la cultura de nuestro país, poquito a poco, pero ya prácticamente vemos por estas fechas que la fiesta de todos los santos, ¿no?, que es la que deberíamos de celebrar, cada vez se celebra menos, y que poquito a poco se van introduciendo estos cultos, estos festejos, por llamarlos de alguna manera, que llamamos Halloween, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a usted, con su experiencia y su conocimiento acerca de estos temas, ¿qué es exactamente Halloween para que las personas que nos están viendo puedan hacerse una clara idea de su origen, un poco de su historia, etcétera? Muy bien, sí, es importantísimo conocer eso, lo que usted acaba de preguntar. Vamos a ver, Halloween es la contracción en el inglés de Irlanda de la expresión vigilia de todos los santos. A ver, la Iglesia siempre ha tenido la costumbre de, a la hora de evangelizar, de aprovechar pues fiestas paganas para darles un sentido nuevo, elevarlas al orden de la fe, al orden cristiano, y purificarlas de todas esas adherencias diabólicas que puedan tener esas fiestas ancestrales. Entonces, pues Halloween originariamente era la fiesta del final, o sea, del comienzo del otoño, el final de la temporada de las cosechas, y que empezaba el frío. Y entonces, pues, se consideraba en la cultura celta, en Irlanda, que al llegar ese momento se diluía la separación del mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y era más fácil esa comunicación. Y los brujos invocaban, ¿verdad?, los espíritus de muerte, invocaban a los muertos para que, con motivo de esa fiesta,
pues se entraran a dañar al mundo de los vivos y someterlos, siempre someter por el miedo. Ha sido lo propio de las culturas animistas, las culturas idolátricas que adoran a los demonios. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia lo que hace es, ella celebraba en mayo la fiesta de Todos los Santos, la traslada, en los tiempos de Gregorio III, el siglo VII, la traslada a este día para transformar, y lo que era una fiesta de una visión de los muertos terrorífica, convertirla en lo que es la realidad, lo que es la visión cristiana de la comunión de los santos, con las benditas ánimas del purgatorio, con los santos del cielo y con las personas que procuran vivir la fe aquí en la tierra. Y entonces se hizo la fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre. Pero la cultura celta, ellos se mantuvieron en su celebración. ¿Por qué? Cuando los hijos de San Benito, cuando llega esa evangelización que hizo la Iglesia, al convertirse en una religión estatal del Imperio Romano, fue evangelizando a todos esos pueblos migrantes que, empujados por los bárbaros, iban entrando en Europa, los visigodos, ostrogodos, vándalos, alanos, etc. Distintas tribus empujadas por otros pueblos que mucho más bárbaros que los fueron empujando a Europa. Entonces se fueron incorporando al Imperio Romano y la Iglesia lo que hizo fue evangelizar, purificarlos de sus costumbres diabólicas ancestrales, de sus brujerías. Entonces los benedictinos, patrono de los exorcistas de San Benito, porque los benedictinos fueron por toda Europa exorcizando a estos pueblos. Iban grupos de benedictinos que eran dos comunidades. Un grupo se dedicaba a predicar y otro grupo a exorcizar. Les iban liberando de sus adherencias diabólicas y ya está. Pero hubo un pueblo que solo recogen estos cómics de Asterix, un pueblo que es el pueblo celta, que no admitió la romanización, la civilización viene de civitas, la colonización romana. La romanización no lo aceptó, y tampoco en el plano religioso. Y ellos siguieron con sus cultos, tanto en Irlanda como en Galicia. Lo que sucedió es que siglos después, San Patricio, que es el patrono de Irlanda, él sí que exorcizó al país. Por eso se le representa arrojando al mar las serpientes, exorcizó al país y de esas culturas ancestrales. En Galicia no, en Galicia se mantuvo, por eso siempre ha sido un lugar donde ha habido mucha brujería de toda la vida, ha sido esa. Pero ya digo que los celtas fueron el único pueblo que mantuvo sus costumbres ancestrales de cultos druídicos, los druidas, donde invocaban a los muertos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Iglesia evangeliza esta fiesta del comienzo de la etapa del frío, ¿no? De la etapa y la evangeliza dando esa visión de la fe sobre la muerte, sobre el otro mundo, sobre lo que sucede después de la muerte, pues sin embargo estos pueblos lo mantuvieron. Y entonces mantuvieron su fiesta del Samhain, que llamaban, ¿no? Que era el fin del verano. El Samhain era el fin del verano, en que era pues una de las fiestas más importantes de esa cultura pagana, que era el final de la época de las cosechas. Y entonces pues era el comienzo del año celta, coincidiendo con el solsticio de otoño, con el descenso de la temperatura, en que era el inicio del otoño, la reducción de las horas de luz solar, el inicio de los meses fríos y oscuros, con esa creencia, como digo, de que había esa división entre el mundo terreno y el mundo oscuro, el mundo del más allá, se difuminaba y era el momento más propicio para el regreso de los muertos a este mundo, para atacar. Y por eso, pues el Samhain
tenía como objetivo, entre otras cosas, dar culto a los muertos. Y así los druidas, en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, invocaban al dios de la muerte para que abriera las puertas de los espíritus de muerte a fin de que pudieran entrar en el mundo de los vivos y atacarlos. De este modo que se pensaba que durante esa noche los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y por eso se realizaban fiestas, ritos sagrados en los que se vestían los vivos de muertos para no ser atacados, para disimular, para difuminar y que si los muertos venían a atacar, pues los confundieran con otros muertos y no los atacaran. Por tanto, estamos hablando de una celebración estrictamente satánica cuya visión de la muerte y de los muertos es diametralmente opuesta a nuestra fe, que se expresa en la fiesta de todos los santos, esa comunión maravillosa de todos los que creen en Dios, pues que esa comunión pues de los que están ya en el cielo, los que están purificándose en el purgatorio y los que viven, caminan todavía, peregrinan en esta tierra. Entonces, este es el punto, ¿no? Lo que se celebra. Claro, luego, pues, cuando los irlandeses fueron a Estados Unidos, siglos después, trasladaron, siguieron celebrando esta fiesta, que toda una parafernalia comercial se ha ido imponiendo, se ha ido extendiendo y nosotros en España estamos simplemente, pues, recibiendo las consecuencias de esta, vamos, prácticamente mucho más importante que la fiesta de Papá Noel, que es el Halloween en Estados Unidos. En Estados Unidos, decir esto que estoy diciendo a muchos les suena a una blasfemia porque forma parte de su culto, de sus cultos, ¿no? Ni se les pasa por la cabeza que cuando están con el truco o trato, que tal, es una cosa diabólica, como vamos a ver ahora si tenemos tiempo. Entonces, padre, eso es muy importante que hagamos hincapié en que, porque hay muchas personas, incluida yo misma, que caí en ese tipo de celebraciones paganas, pues más bien por ignorancia. Y me gustaría que nos explicara brevemente pues tres formas fundamentales, ¿no?, que podemos ver en esos ritos que aún de una manera un poco diferente, pero que aún se celebran en Estados Unidos y ahora en España, además con niños principalmente, ¿no?, que es uno es el uso de las calabazas, que tanto nos llaman la atención y que siempre están decoradas así con caras bastante horripilantes. Otro sería también la palabra famosa, que los niños van de puerta en puerta diciendo, ¿no?, que van ofreciendo truco o trato. Y otro también sería el hecho del uso de los disfraces, al que usted ya ha hecho referencia, el por qué se usaban los disfraces. Es decir, que no es una simple fiesta de disfraces, digámoslo, que tiene otro trasfondo. Exacto, y ese es el problema. El problema es que toda la parafernalia comercial nos la han presentado como si fuera, bueno, pues una fiesta, pues como el carnaval, que te disfrazas sin saber exactamente por qué hay que disfrazarse, qué significaba lo del carnaval, o en este caso, pues estos tipos de disfraces. Vamos a verlo porque sí que efectivamente es importante. ¿Por qué se ponen las calabazas? Vamos a ver, la calabaza es una linterna. Hay la leyenda que de la cultura celta hablan de un irlandés que era una persona llamado Jack, que era un hombre pues muy tacaño y que engañó al mismísimo diablo para que no reclamara su alma y lo llevara al infierno en el momento de morir. Pero cuando murió tampoco consiguió entrar en el cielo y entonces anduvo en un mundo de oscuridad, deambulando entre el reino de la luz y el reino de los muertos, pues con una linterna armada con unas velas y unos nabos que se ponía pues dentro, y por eso sí, dentro de la calabaza se hacen esos agujeritos, se ponen esas velas para ser una lumbre que le ayudara a caminar en esa oscuridad. Una de las cosas que explico en el libro de las 6 puertas
es la realidad de los fantasmas, de lo que llamamos almas errantes, que son gente que ha muerto y que no ha aceptado su muerte y que quieren conectar con el mundo de los vivos. Han tenido un accidente, han dejado cosas pendientes, entonces no acaban de aceptar su muerte y están como, ya han sido juzgados. Puede ser que estén en el purgatorio perfectamente, porque Dios ha visto que están abiertos a la misericordia, pero no tienen todavía luz, no tienen paz. ¿Qué pedimos por los muertos nosotros? Señor, dales el descanso, la paz, y brille para ellos la luz perpetua. Estas almas que no han aceptado las cosas, pues están en una oscuridad muy grande. Y por eso, pues ponen esas calabazas. Claro, que es una manera de presentar de una manera inocua una realidad terrible, que es una persona que no está centrada, que no se ha encauzado en su purificación, no ha aceptado su purgatorio y está ahí pues todavía en un prepurgatorio, en la fase más ínfima del purgatorio, de oscuridad, de estar errante, perdido. Son lo que se llaman almas errantes, almas perdidas, que en el ritual de exorcismos se les denomina fantasmas, porque a veces se comunican con los vivos. Eso pasa mucho en los hospitales, pues, en donde hay gente que ha muerto sin estar preparada y que pues, están por allí. No se han ido, no acaban de irse, ¿no? Y eso, pues, yo que trabajo en un hospital puedo acreditarlo, ¿no? Que es una realidad que sucede, ¿no? Y hay algunos sanitarios que tienen esa mediunidad, que los ven y lo pasan mal, ¿no? Porque a veces cuando llego a mi hospital me encuentro a algún sanitario, ¿qué te pasa? Y dice, padre, que a las 7 hay un difunto, se nos ha quedado un muerto. Entonces, pues es así, ¿no? Y es que él lo ve o ella lo ve. Y entonces, pues es un problema, ¿no? Porque, entonces, bueno, vas allí, rezas, los reprendes, haces un responso, le pides al Señor que se los lleve y tal, y normalmente se alcanza la paz. Pero claro, es un problema. En cambio, estas culturas paganas, pues lo que piensan es que, bueno, son almas que van con su calabaza y también esa luz, esa linterna, ahora ellos como lo interpretan es que es una luz que ayuda a los demonios, a los espíritus de los muertos y de los demonios a encontrar el camino. Por tanto, es como una atracción. Fíjese que estamos, cuando uno, por ejemplo, en mi hospital, pues esta mañana me he dado cuenta que en una planta ya han plantado 2 calabazas en la mesa de donde se sientan los enfermeros, enfermeras y tal, para atender al público si se acerca y tal. Y han plantado 2 calabazas. Y digo, pues sí que estamos buenos. Esas calabazas lo que significan es como un reclamo, una atracción, un iluminar a los muertos y a los demonios para que vengan. Es un invocarlos, es una manera de hacer espiritismo. Y claro, es muy serio. Miren, el Padre Amor, que como saben ha muerto hace año y pico y que ha sido el exorcista más afamado en los muchos años en la Iglesia, él decía que se ha encontrado con mucha gente que ha quedado contaminada por haber participado en Halloween en su infancia. Y dice, ¿eso significa que porque un niño se vista de muerte, se vista de lobo, se vista de lo que sea, ya va a quedar? No, pero ha abierto una puerta. Y si luego, a lo mejor a los 30 años, rompe con un novio o con una novia de mala manera y esa persona le hace una maldición, va al brujo para que lo maldiga, esa persona queda bien fastidiado. ¿Por qué? Porque tenía una puerta abierta. Porque había abierto la puerta cuando hizo esa práctica espiritista, que era ir con las calabacitas aparentemente inocuas, inocentes, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias. A veces yo pues en los miles y miles de intervenciones exorcísticas que he tenido en los años en que he trabajado en este ministerio, pues me he encontrado con gente que tú dices, a ver, pero esto ¿qué te pasa? Sí, bueno, se llega a la conclusión de que ha habido alguien que le ha hecho una maldición. Vale, muy bien, te han hecho esa maldición. ¿Pero por qué te ha afectado? Porque a mí me maldicen todos los días las sectas satánicas que hay en Madrid. Los sacerdotes que hemos sido exorcistas, que hemos trabajado en liberación, que tal, nos hacen unos maleficios horrorosos. ¿Por qué no me hace efecto?
Y a ti sí te ha hecho efecto cuando esta novia, exnovia, te ha maldecido. Pues te ha hecho efecto porque tenías una puerta abierta, porque hiciste la Ouija o el Charlie Charlie cuando tenías 11 años, o porque participaste en Halloween cuando tenías 10 años o 7. Entonces tú no sabías que eso te iba a hacer efecto 30 años después, pero cuando 30 años después te han hecho un maleficio, te han destrozado. Y en cambio, una persona que esté protegida le echan un maleficio y a veces le rebota al que lo hace. Me decían hace poco que hay un brujo aquí en Madrid, en la calle Bravo Murillo, que va por la calle repartiendo tarjetas, hago todo tipo de trabajos, también trabajos de muerte, así lo dice y no lo detienen. Bueno, pues este señor me decía una persona ya arrepentida y tal, que había ido a él a que le hiciera un trabajo a otra persona. Un trabajo significa una maldición para destruir a otra persona, a la que odiaba. Y entonces esta persona ya se había arrepentido y por eso me lo contaba, si no, no me lo contaría. Claro, entonces pues fue al brujo y el brujo le dijo: a esa persona no le puedo hacer este trabajo. Y entonces ella dijo: ¿y por qué no puede usted hacer el trabajo? ¿No tiene usted poder? Y dijo: no, tengo el poder que tengo, pero a esta persona no, porque está protegida. Y si yo le rezo para hacerle un trabajo, puedo morir yo. O tú, el que lo has encargado. Es decir, puede rebotar, porque ellos lo saben. O sea, los brujos que están en el tal saben, porque el diablo les revela: oye, a esta persona no te metas, porque esta persona está protegida. Muy bien, padre. Entonces, el tema de las calabazas es ese tema. Es una linterna para atraer y para iluminar a los demonios y a los muertos. ¿Qué iba a decir? Perdón. Una invocación. Aurora. Sí, no, el tema de abrir puertas, que eso es muy importante, quizá en otra entrevista lo trataremos largamente, porque yo he sido de esas personas que ha abierto muchísimas puertas creyendo que el mal personificado, es decir, que el demonio, que Satanás no existe, hasta que te encuentras y te das de bruces con él y te toca ir a un sacerdote exorcista y entonces ves la realidad con tus propios ojos. Pero antes de que eso nos pase a todos, vamos a intentar no abrir puertas. Y justo el tema de abrir las puertas a los niños con esa famosa frase de truco o trato, ¿qué es lo que significa exactamente, padre? Bueno, explico que es el segundo punto que usted ha apuntado hace un momento. Los druidas, en este día del Samhain, de la fiesta de las cosechas, la fiesta de los muertos, iban de casa en casa exigiendo alimentos y a veces exigiendo que les entregaran niños o vírgenes para ofrecerlas a ese dios Samhain en el Festival de la Muerte. Entonces, si se los daban, se hacía un trato y se iban en paz. Si la gente no les daba a los druidas ese alimento o esas personas que estaban exigiendo, lanzaban una maldición sobre la casa entera o sobre el pueblo para que alguien de la familia muriera ese año. Era el truco, la trampa, la treta o el trato. Si nos dais el alimento que pedimos, nos dais a esa virgen o a ese niño que os estamos pidiendo para hacer un sacrificio humano, os dejamos en paz. Si no, entonces, hoy en la actualidad, claro, lo que no se dan cuenta, claro, que los niños cuando los ponen a recorrer las calles y pidiendo golosinas puerta por puerta, no saben que se está involucrando al tal Jack, ¿verdad? Ese hombre que iba de casa en casa solicitando, y que es una manera de hacer un pacto con él para evitar una maldición. Claro, ¿qué es lo que sucede con toda esta cultura que es la antítesis del cristianismo? Los brujos te dicen que tú puedes protegerte de los demonios haciendo un trato con ellos. Lo que sucede es que los tratos siempre son en perjuicio del hombre. Como decía una chica, ¿no? Me viene una chica que estaba poseída y me decía: mire, una tía mía me ha echado un maleficio. Me quedé paralítica de cintura para abajo. Me llevaron al brujo de Ayamonte, que es
al lado del pueblo donde ella vivía, y salí caminando, pero me quedé poseída. Siempre el negocio, el trato es en perjuicio del ser humano, siempre en favor de los demonios, ¿no? Entonces, claro, pues ese poner decir que cada 31 de octubre a esas almas que van por las casas, si tú no te prestas a ese truco o trato y no les respondes, pues quedas vinculado, quedas para una maldición que te va a suceder si no te prestas a ese trato. Claro, imagínense lo que es meter a unos niños a participar en ese negocio diabólico. La gente es que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Están jugando con fuego y luego, claro, pasan los años, sucede una desgracia y el origen estuvo en ese problema, ¿no? Mucha gente, padre, como ya le dije, incluida yo misma, pues no cree en estas cosas y piensa que simplemente, yo recuerdo hablando con una mujer católica, diciéndole que por favor no se disfrazase en Halloween y mucho, bueno, ya de nada, ¿no? Y mucho menos de bruja, como ella decía que se había disfrazado. Me dijo que es que para ella estas cosas simplemente eran supersticiones y que no tenían ninguna consecuencia real, ni en el mundo físico, material, ni en el mundo espiritual, que simplemente eran supersticiones. Entonces, yo entiendo esa forma de pensar porque yo la he tenido durante mucho tiempo, porque una de los grandes logros del demonio es el que pensemos que no existe, pero me gustaría que desde su experiencia nos dijera cuáles son las consecuencias que puede tener que ya nos ha hablado de unas cuantas, el tomar parte en este tipo de actos rituales. Esto es un punto muy importante, porque ¿qué es la superstición? Es creer en algo en lo que no se debe creer. El que se crea en algo que no se deba creer no significa que ese algo no exista. Creer y someterse a los demonios es superstición, porque no deberíamos nunca tener miedo a los demonios si estamos con Dios. Ahora, si no estamos con Dios, por supuesto que hemos de tener pánico a los demonios. ¿Por qué? Entonces son mucho más poderosos. Entonces, ese es el punto. Estas cosas no funcionan porque tú creas o no creas en ellas. Estas cosas funcionan objetivamente. Si tú haces algo que es objetivamente un contacto con el ocultismo, con el mundo oscuro, con los demonios, ellos no lo van a desaprovechar, por mucho que tú no creas en eso. Entonces, si una persona va con su calabacita, está invocando a los muertos y a los espíritus para que vengan a su vida y dañen a su familia. Cuando una persona va con el truco o trato, está participando en un trato, en un pacto. Lo mismo que si tú vas, por ejemplo, a un tarotista. Dice, ¿qué me va a pasar pues dentro de un año? Tarotista, o sea, los demonios no saben qué te va a pasar dentro de un año, pero tienen más información de la que tú tengas. Entonces te pueden dar datos, decir, pues mira, ellos saben, por ejemplo, que tienes una enfermedad que estás gestando, tú no lo sabes y que vas a estar fastidiado dentro de un año. Eso, ahora, lo que suceda, eso lo desconocen. Pero cuando tú les pides, les estás autorizando a que te hagan un hechizo y que quedes atado por ese hechizo. Me decía una persona, un chaval, que era un chico que era profesor de un deporte, que era bien parecido, que tal, y que no ligaba nada. Y sus amigos le decían, oye, a ti te han tenido que hacer algo porque lo tuyo no es normal. Vamos a la discoteca y tú como si no existieras. Y eres un tío pues bien parecido, que estás cuadrado, que tal, que normal y tal. ¿Qué te pasa? Entonces había ido un astralista y la astralista le había dicho que en el año tal habrá una chica que se interesará por ti. ¿Qué significa eso? Un maleficio como la copa de un pino. Que hasta el año ese no habría ninguna mujer que se interesara por él. Y él era el que había autorizado a los demonios a fastidiarlo, a que no pudiera tener ningún atractivo ante las mujeres,
por haber hecho ese acto de brujería. Pues lo mismo, cuando un chico está haciendo el truco o trato, o cuando se están disfrazando de lobo, de muerte, de diablo, de bruja, de lo que sea, lo que están es entrando a ese mundo, están aceptando ese concepto de miedo a los muertos y de miedo a los espíritus malignos, a los diablos, que hay dos tipos de espíritus, los diablos y los muertos, muertos condenados y muertos que están en el purgatorio. Entonces, están perdidos, almas perdidas. Entonces, cuando uno se presta a eso, está autorizando y está abriendo las puertas. Claro, la cantidad de casos, lo decía el padre Amor, la cantidad de chicos que me he encontrado que por haber hecho esta estupidez, pues luego que les parece inocua, y ya le digo que esto no es una cuestión que uno crea o no crea. Si tú haces algo que es objetivamente una invocación al ocultismo, eso funciona. Por ejemplo, es muy frecuente que haya gente que no se da cuenta que cuando hace yoga está haciendo invocación a determinados espíritus. Cuando uno pone la postura de la flor de loto, o pone la postura, está invocando a unas determinadas deidades hinduistas. Y entonces, él no lo sabe, él se cree que está haciendo unos ejercicios de relajación y de respiración, pero como dicen los yogis, y les recomiendo que vean ese vídeo que hay en YouTube, que se llama Los dioses de la nueva era, es 59 minutos, pues hecho por unos estadounidenses, está traducido al español, pues los dioses de la nueva era explican, los yogis, o sea, los maestros de yoga, dicen, estos tíos de Occidente son tontos, estos se creen que esto es un mero ejercicio de relajación. No, esto es una religión. Esto es todo un proceso en el que tú estás invocando a determinadas deidades y que se trata de despertar el espíritu de la Kundalini, que es la serpiente, imagínense qué serpiente se trata, para que suba desde el octavo chakra hasta el primero, para darte la iluminación. Es cuando te quedas poseída o poseído. Entonces, claro, la gente no sabe lo que está haciendo cuando hace yoga. Hace poco pues, se publicó un documental que ha hecho en Madrid Nano Rubio, un periodista que muy buen profesional, que se llama Las terapias alternativas, el lado oscuro, en que entrevistan a una serie de señoras y de señores sobre estos temas. Gente que ha sido maestros de yoga, maestros de Reiki, y que explican lo que hay en realidad, lo que ellos, una vez que estaban metidos dentro, se dieron cuenta de dónde se habían metido. Y este es el problema. Yo muchas veces, claro, la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver si que yo tenga una pirámide en mi casa, o un búho en mi casa, o una estrella de 5 puntas en mi casa, del signo satánico más antiguo de la humanidad? ¿O qué tiene que ver que tengo un atrapasueños? Si yo esto lo veo como un objeto, una máscara africana o una máscara egipcia, si esto yo lo veo como una cosa pues puramente cultural, tú lo verás como lo tú quieras ver. Pero tú estás haciendo algo y estás teniendo algo que le abre las puertas al enemigo. Me acuerdo de un caso de una familia que me vinieron, mire que no, el niño, que no hay manera de que duerma, el niño está fatal, hemos ido al médico, el médico no se aclara, hemos ido al psiquiatra, el psiquiatra no se aclara, hemos ido al psicólogo, el psicólogo no se aclara, esto no sabemos ya qué hacer. ¿Pero qué pasa? Pues que está muy inquieto, que no duerme por las noches, tal, y digo, bueno, ¿y ustedes tienen cosas ocultistas? No, nosotros qué vamos a tener y tal. En su habitación hay objetos oscuros, ocultistas. No, ¿qué tal? Bueno, pues voy a ir a bendecir la casa. Voy a la casa, entro en la habitación del chaval, me recibe un Darth Vader de 1,5 metros de altura, ya de entrada, luego todo tipo de dragones, todo tipo de gurmiti, todo tipo de mandalas, todo tipo de historias, todas satánicas, todas, que no tenían ni idea del daño que es. Y entonces fui diciendo, fuera. Y el niño, no, por favor. Digo, sí, ¿tú quieres dormir? Pues fuera. Y fuera. Quitaron todo. Oye, mano de santo, el chaval se normalizó, empezó a dormir con toda tranquilidad, tenían la casa llena de demonios. Y ellos pensaban que todo eso eran juguetitos inocentes, que
que no tienen nada que ver. No, 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 no. Esto funciona objetivamente. Cuando tú haces algo que le da poder a los demonios sobre tu persona, ellos lo van a aprovechar en el momento oportuno. Que no puede ser, que no tiene por qué ser inmediatamente, puede ser dentro de 30 años, pero lo van a aprovechar. Exactamente, padre. Muchísimas gracias por aclararnos estos puntos. Y ya para ir terminando, a mí me gustaría traer un poquito de luz a esta entrevista, porque como usted bien dice, la Iglesia Católica en sus orígenes, a lo largo de su historia, sobre todo en las primeras épocas en Europa, fue como yo soy una mujer sencilla, ama de casa, fue limpiando, ¿no? Limpiando la zona. Y creo que estamos volviendo a esos orígenes, porque vamos a tener que empezar casi desde el principio. Y ya nos ha dado usted muchos consejos, pero me gustaría, por ejemplo, nosotros vamos a empezar una campaña, ya la hemos empezado, que se llama Que no te den calabazas, en la que la gente que participa en la Liga Santa de Oración por España, también le invitamos a usted, nos graban vídeos de 20 segundos, muy cortitos, hablándonos de su santo favorito y por qué es su santo favorito. Y creemos que es una manera de llenar de luz y de belleza de la santidad esta Internet, ¿no? Es una forma de evangelizar. Y me gustaría que nos diera usted algunos consejos para esta semana, ¿no?, que se nos presenta, en la que las fuerzas del mal quieren tomar posiciones y nosotros también. ¿Qué debemos hacer los católicos para traer un poquito de luz, ya no solo todos los días, sino durante esta semana en concreto? Algunos consejos prácticos, aparte de la oración, lógicamente, adoración, ir a misa, algo más que podamos hacer, padre. Sí, efectivamente, pues es muy importante en estos momentos porque, como digo, esta fiesta se ha convertido en la fiesta del cumpleaños de Satanás. Hay gente de sectas que han salido, que eran líderes de sectas satánicas, que han salido de ellas y han contado lo que hacen en esas sectas el día de Halloween, que hacen sacrificios humanos, sacrifican bebés que han sido concebidos por parte del líder de la secta, de mujeres de la calle, que nadie las va a reclamar. Entonces, si no nacen para ese día, como han previsto, porque a veces el bebé prevé lo que le va a pasar, entonces no quiere nacer y se retrasa. Entonces lo sacrifican en la misma celebración del Halloween. Estamos hablando de que es una noche muy satánica, ahora mismo es el cumpleaños de Satanás. Se ha entendido en todas las sectas satánicas como el día, la fiesta principal del año satánico, de la fiesta principal del esoterismo. Ante eso, pues los cristianos lo que tenemos que tener es ese sentido de interceder. Somos mediadores, somos intercesores, de interceder por las almas, interceder empezando por esas criaturitas que van a ser asesinadas en rituales satánicos en esa noche, desagraviar al Señor, pues hacer algún ayuno, alguna penitencia, pidiendo porque esas criaturas pues puedan encontrar la paz y el descanso eterno, porque a veces pues se sienten muy dolidos y no consiguen perdonar a los que los han asesinado, y mientras no perdonen no pueden encontrar la paz. O sea, esta es una de las cosas importantes que hay que saber, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener un sentido, una conciencia muy clara de qué es lo que sucede con motivo de esta celebración y, por tanto, pues desagraviar. Y desagraviar, pues con nuestra oración, como dice usted, pues con la adoración eucarística. Hay sitios donde la noche de la vigilia de todos los santos lo que hacen es organizar una adoración eucarística para interceder, para desagraviar, para pedir a Dios por la conversión de los que están en esas cosas, para gente ignorante que se está prestando y está llevando a sus hijos a estas fiestas y no saben lo que hacen, ¿no? Y que decía Jesucristo que el que escandalice a un niño se merecía que le arrojaran al mar echándole una piedra de molino en el cuello. Pues claro, el que haga esto a un niño es una cosa muy grave porque lo está fastidiando para el resto de sus días, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante efectivamente adoptar una postura activa. Luego, pues hombre, hay sitios donde celebran el Halloween, que es
en la celebración de los santos, que los niños pues, se visten de santos, se celebran el sentido positivo de nuestra fe, si es que nuestra fe es una maravilla, es no tener miedo a la muerte, porque la muerte es el encuentro con el que ha dado su vida por nosotros, con Jesucristo, que es el momento en que el Señor nos va a ayudar a acabar de purificarnos para que podamos alcanzar el cielo si tenemos la buena disposición. Es el que celebra la fiesta, la Iglesia en este mes de los difuntos, que es primero a los santos del cielo, que no estamos solos, que ellos nos acompañan. Segundo, las almas del purgatorio, que tenemos que interceder el día 2, no el día 1, los santos del cielo. El segundo, las almas del purgatorio, que hemos de interceder por ellas para ayudarles a purificarse y liberar a todo nuestro árbol genealógico, ¿no? Y luego rezar también oraciones de sanación intergeneracional para que las fechorías que hayan hecho los antepasados nuestros que se han querido condenar, pues que ya no afecten al resto del árbol genealógico. Esas cargas epigenéticas, igual que está esa carga espiritual del pecado original, pues dice la Biblia que también los pecados de los padres, cuando no se han arrepentido antes de morir, pueden dañar a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice el Éxodo y el Deuteronomio en el enunciado del Decálogo. Entonces dice, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres y que en cambio hasta la tercera o cuarta generación y que en cambio bendigo las cosas positivas por 1000 generaciones, siempre, ¿no? Es decir, presentar ese lado, luego esa realidad de la comunión de los santos, es decir, es tener muy claro que nosotros no tenemos que participar en las obras de las tinieblas, sino que tenemos que anunciar la victoria de Cristo sobre el mundo oscuro. Hay un misionero que es el padre Federico Hayton, un sacerdote muy joven, lleva 10 años de cura, no más, es es amigo de la casa. Bueno, pues este padre dice, yo como no voy a anunciar el evangelio en Nepal, en estos sitios donde no conocen a Jesucristo, que resulta que esta gente viven en el terror, que en cada familia se tienen que repartir los miembros de la familia un demonio. Tú te encargas de este demonio para tenerlo contento. Viven en el pánico, en el terror. Piensan que cuando se mueren todos vamos al infierno y que los ritos funerarios hay que sobornar a los carceleros para que traten más benévolamente a sus difuntos. Es decir, ¿cómo no les voy a anunciar a Jesucristo que ha venido a liberarnos del terror, ha venido a librarnos del miedo, a hacernos ver que Cristo ha vencido a los demonios y que nosotros, si estamos con Cristo, no tenemos que tener ningún miedo? ¿Cómo no voy a anunciar? Dice el padre Federico Hayton. Entonces, muy bien, pues, padre, tiene la razón. Esto que dice usted es importantísimo, porque este programa justo que estamos haciendo hoy, que estamos grabando con usted, es para dejar bien claro a la gente que el cristianismo trajo la luz a Europa y que no debemos de dar ni un paso hacia atrás, porque desde luego no queremos volver a acabar como están en muchos lugares de África. Y si seguimos por el paso que vamos, podemos acabar así. Entonces el cristianismo trajo la luz al mundo, Cristo venció a las tinieblas, como usted bien dice, venció a la muerte. Nosotros creemos en la resurrección gracias a nuestro Señor Jesucristo y a través de la santidad, y por eso creo realmente que esta semana lo que tenemos que hacer es darle un peso fuerte a esa lucha por ser santos y por llevar la verdad de nuestro Señor a todas partes. Le damos las gracias, Padre, de todo corazón, y nos gustaría, si no le importa, que hiciese una bendición para todos aquellos que nos están viendo, para sus familias, para que en estos días la luz de Cristo brille en sus casas. Pues que el Señor los bendiga y los guarde, derrame sobre todos ustedes, sus familias, sus seres queridos, derrame sus bendiciones, los libere de todas las asechanzas del enemigo, les conceda la paz en sus corazones y los proteja bajo el manto de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Tenemos 2 minutitos más. ¿Le gustaría añadir algo para enriquecer a nuestra audiencia? Bueno, pues simplemente esto que acabamos de comentar, que al final, ¿no?, que
Cristo pues, es el enviado del Padre para devolvernos la luz, para devolvernos el don del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Yo si algo he descubierto en los años de ministerio exorcístico ha sido la grandeza de la fe, del bautismo, de la vocación cristiana, el poder que tiene un cristiano, la protección que tiene un cristiano contra las asechanzas del enemigo. Como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el santo temor de Dios. ¿Qué es el santo temor de Dios? Temor a alejarse del Señor, porque alejarnos de Él nos echamos en brazos de los inmundos. En cambio, si estamos con el Señor, estamos en la luz, estamos en la paz, estamos protegidos, vamos a tener persecuciones, pero los dardos del enemigo no nos harán mella porque estamos protegidos. Esto pues es importantísimo saberlo y para que no hagamos el memo, ¿no? Porque yo lo que no entiendo es una persona que se considera cristiana y que ande participando en estos rituales camuflados, porque la cosa comercial los han ido camuflándolos y presentándolos como un juego de niños, pero camuflándolos de su realidad vergonzosa, que es una realidad ocultista. Muy bien, padre. Pues muchísimas gracias de todo corazón. Le invitamos de nuevo, esta es su casa. Nos hemos sentido muy a gusto. Muchas gracias. Usted. Espero que se haya sentido a gusto y esta es su casa para cualquier ocasión que quiera compartir con nosotros, lo que quiera. Tiene abiertas las puertas. Usted sí que tiene abiertas las puertas. Muchas gracias, padre, y que Dios le bendiga. Gracias. Si te ha gustado este vídeo y quieres que este contenido llegue a muchas personas más, no olvides hacer tu comentario, dar me gusta, compartir y si quieres, suscribirte a este canal. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.